especies reactivas al oxígeno son nocivas al organismo. Nocivas al organismo. O sea, no lesionan a las células, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué radicales libres conocen, por ejemplo? A ver. A todas estas moléculas o sustancias se los denomina especies reactivas al oxígeno. ¿Sí? Los radicales libres que tienen un ion que no está pareado. Lo bueno es que haya iones que estén apareados, pero estos tienen uno que está solito. Y eso es lo malo, porque ¿qué hacen estos? Estos directamente lo que van a ocasionar es lesión celular. ¿Qué tipo de lesión? Van a ir a lesionar a la membrana celular. Especialmente la parte lipídica, a los lípidos, los ácidos grasos. Van a ir a lesionar a lo que son las proteínas. Van a ir a lesionar a lo que son el ADN. Estas sustancias reactivas se están formando constantemente. Constantemente se van formando. ¿Por qué se van formando constantemente? Porque nosotros tenemos un metabolismo aerobio. Eso dice que necesitamos oxígeno. ¿Sí? Y en todo ese metabolismo se va a ir formando esto. ¿Sí? Además, se va a ir formando en todas las etapas de inflamación. Cuando hay algún tipo de inflamación del cierto, se forman. ¿Sí? Y además se van a ir formando en otras rutas metabólicas. Ya. Estos radicales libres o especies reactivas al oxígeno, el organismo tiene que combatir. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se va a combatir? Entonces, si estas sustancias lesionan la célula y el organismo, nosotros tenemos formas de combatirlas. Y esas son mediante los antioxidantes. ¿Qué antioxidantes tenemos para combatir a esto? ¿Sí? Para combatir, para que no estén libres estos. Para que al final todos estos se conviertan en ¿qué? En agua. Primeramente tenemos a las vitaminas. Tenemos a las enzimas. ¿Sí? Entre las vitaminas, ¿qué antioxidantes tenemos? Tenemos a los alfa tocopheroles,
más conocidos como la vitamina E. Tenemos al ascorbato, más conocido como vitamina C. Tenemos a los beta-carotenoides, que son parte de la vitamina A. Entonces, ¿qué vitaminas son antioxidantes? Vitamina E, C y vitamina A. Esas vitaminas es bueno consumir. ¿Para qué? Para que no hayan radicales libres que lleguen a lesionar las células, ¿sí? Enzimas. Tenemos a la superóxido dismutasa. Tenemos a la talasa y tenemos a la peroxidasa. Y tenemos otro. Hay otro. ¿Cuál es? Gamma, glutaminil, cisteinil, glicina, más conocido como glutatión. Y otro que es el ácido úrico. Ácido úrico. Ya. Yo contar que sepa que saben esto, porque esto que nos interesa. Además ya no está feliz. Entonces, ¿cuáles son los antioxidantes? Vitamina vitamina E, vitamina C, especialmente los dos. Y puede ser la vitamina A, pero especialmente. Entonces, en la dieta, ¿qué tiene que estar incluido para que no haya especies de activas al oxígeno que lesionen las membranas celulares? Antioxidantes, como las vitaminas. ¿Qué tienen que consumir? Vitamina C. ¿Qué tienen que consumir? ¿Qué frutas? Cítricos. Consuman bastante cítricos. Por eso los cítricos lo que ayudan es a aumentar la inmunidad, especialmente la vitamina C. Personas en estudios, en artículos científicos, personas que consumen bastante vitamina o que tienen bastante vitamina C son menos propensos a enfermar. Otro, vitamina E. Vitamina E que está en las verduras, ¿sí? Es bien importante consumir porque la vitamina E es un antioxidante. ¿Qué quiere decir? A partir de los 25 o 30 años, ya la persona empieza a envejecer. Y cuando uno envejece, se forman más radicales libres. Y estos radicales libres lo que ocasionan es esto. Y cuando hay lesión a esto, van a darse muchas enfermedades, entre ellos que esta. La mayoría, varios de los tipos de cáncer que se producen es porque hay bastantes especies de activas al oxígeno radicales libres que lesionan las membranas, especialmente el ADN, donde va a haber mutaciones y van a producir cáncer. Van a producir enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple.
producir enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo las personas que se olvidan rápido. ¿Qué es? Alzheimer. El Parkinson no mucho, pero sí Alzheimer. ¿Sí? Enfermedades como el Wernicke-Korsakoff, por déficit de qué les he dicho. Wernicke-Korsakoff es una demencia con trastornos por falta de una coenzima o una vitamina del complejo B. ¿Cuál es? Tiamina. Enfermedades como envejecimiento precoz. ¿Cuánto es el envejecimiento precoz? ¿Sí? Vean, muchas de estas enfermedades se producen ¿por qué? Porque en el organismo se van formando constantemente, ¿qué se van formando? Radicales libres. Ahora, es normal que se den radicales libres, pero nosotros tenemos como mecanismos de defensa vitaminas a las enzimas y otros. Pero cuando estos radicales sobrepasan a estos mecanismos de defensa, se van a producir. O también si hay disminución de glucosa 6-fosfato desoxigenasa. Enseguida vamos a ver. Vean ustedes qué tan importante es saber es que nosotros cuando respiramos el oxígeno también nos manda, porque por el oxígeno se van a formar todo esto. El 5 por los 15. ¿Ya? Por eso es bueno consumir todo esto. Ahora, estas enzimas, la superóxido dismutasa, catalasa, superoxidasa, necesitan de cofactores que son minerales, como son, por ejemplo, ¿cuál? Selenio, zinc, cadmio, manganeso, hierro. Sin esto no funcionan estas enzimas. Pero para que vean qué tan importante es la nutrición. Ahora veamos al glutatión. ¿Sí? Para ir al glutatión, ¿cómo funciona? Voy a explicarles cómo es que funcionan estas enzimas primeramente y cómo es que van a ir a actuar sobre estas. ¿Ya? Ustedes el día de ayer han debido ver lo que es el ciclo de la pentosa fosfato. ¿Verdad o no? Un video ahora va a subir, ¿no? Esto continúa pero es la parte práctica. ¿Sí? Ciclo fosfato pentosa nada. En aquí va a actuar lo que es el glutatión, va a actuar esto que es bien importante, que es la glucosa 6-fosfato desoxigenasa. ¿Cómo es que actúa? Veamos. Cuando tenemos oxígeno, peróxido, ¿sí? Esto puede unirse a esto que es óxido nítrico. Y puede formar el doctor Bustel. peróxido nítrico. Peróxido nítrico. Y el peróxido nítrico puede llevar a la formación o a que haya el origen especialmente del CA, de cáncer. Por eso, no consuman muchos nitratos, no consuman muchos nitritos, porque son causas de alto riesgo de cáncer. Los alimentos envasados, por ejemplo, las sardinas, el maruchan, todo eso, tienen nitritos, y esos nitritos lo que hacen es que estos alimentos, para que duren más tiempo, coloquen esto. ¿Sí? Ahora, en el organismo se produce dióxido peróxido en la fosforilación oxidativa también, y se puede unir al óxido nítrico. El óxido nítrico es un neurotransmisor, ¿no? Tiene dos
dos funciones principales. Es un vasodilatador y además es un Pero hermano, tu antiagregante hermano. plaquetario. No veo. Tenemos tres tipos de óxido nítrico, ¿verdad o no? Inos, enos y N. No. Ah, me casa ya. Ya, eso no lleva. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es eliminar esto y convertirlo en A. Entonces, ¿qué se hace? Tengo esto más oxígeno más dos hidrógenos. Aquí va a actuar. Yo voy a... esto. En el organismo tenemos superóxido dismutasa, lo que me va a formar ¿qué? La superóxido dismutasa va a ir a actuar sobre su superóxido para formar ¿qué? Peróxido de hidrógeno. Aún así esto es radical, ¿verdad o no? Es radical. Y yo tengo que formar esto a agua. Después de la superóxido dismutasa voy a tener o va a actuar otro, que es la catalasa. Y la catalasa va a ir a formar, ¿qué es catalasa? Va a ir a formar moléculas de agua más la molécula de oxígeno. ¿Ya? Pues dos moléculas. La catalasa va a actuar sobre qué? Sobre el peróxido de hidrógeno. Va a ir a la formación de dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. El oxígeno no nos hace daño, el agua tampoco, pero lo que sí nos hace daño es el peróxido de hidrógeno. Lo que nos hace daño es el oxígeno. Pero sobre eso, ¿quién actúa? La superóxido y sobre eso la catalasa. En las personas tenemos catalasa. En los vegetales, muchas de las plantas tenemos las peroxidasas, que van a hacer lo mismo. Ya, que van a hacer lo mismo. Ahora, nosotros tenemos unas células que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también pueden llegar a ser lesionados por esto. Pueden llegar a ser lesionados por esto. Pero especialmente por el peróxido de hidrógeno. ¿Quién? Los glóbulos rojos. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de defensa de los glóbulos rojos para no lesionarse? Porque si los glóbulos rojos se lesionan por estos, ¿qué se va a producir? Una anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Entonces, en eso va a actuar otro, que es igual que la catalasa. La catalasa está en todas las células actuando. Pero en los glóbulos rojos y en otras células tenemos otro, que es el glutatión, peroxidasa. Glutatión, peroxidasa, o glutatión. En las demás células está glutatión, pero ¿y qué es lo que hace esto? La glutatión peroxidasa. ¿Sí? Tengo el glutatión. Cuando hago SH, esto va a ser glutatión reducido. Y si hago GSS, esto va a ser glutatión oxidado. ¿Sí? ¿Qué tipo de glutatión tengo aquí? Más la glutatión peroxidasa. ¿Sobre cuál va a actuar? Sobre peróxido. Esto es en los glóbulos. ¿Qué me va a dar? La formación de dos moléculas de agua. No. ¿Qué me va a dar? Glutatión oxidado. ESS.
¿qué se llama? ¿Qué se llama eso? Es un tripéptido. ¿Qué se llama? Gamma, glutaminil, cisteína, glicina. ¿Qué se llama glutatión? Gamma, glutaminil, cisteína, glicina. O más conocido como glutatión. Para que vean lo importante. Si no tuviésemos glutatión en los glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El peróxido de hidrógeno lo que va a ocasionar es que va a cambiar la hemoglobina que tiene, ¿10 o medio? Pesos 2, ¿no? O tiene 3. Esto es lo que va a unirse al oxígeno. Aquí ya no, ¿verdad? Si no hay glutatión, el glóbulo rojo no tiene glutatión, entonces se va a oxidar físico y no va a haber captación de oxígeno. Y va a haber una anemia hemolítica. ¿Qué quiere decir? Que el glóbulo rojo, que es así, se va a alterar totalmente. Primero, no va a captar oxígeno y va a cambiar su forma. Ya no va a poder circular. Y como no circular, se va a autoeliminar por los macrófagos. Y cuando hay disminución de los glóbulos rojos, se va a denominar anemia. Y cuando no hay glutatión, no hay. Con un antioxidante se van a formar unos cuerpos. ¿Por qué? Porque estos agentes oxidantes van a ir a actuar sobre las proteínas. ¿Sí? Serán cuerpos de Nis. Algo por ahí. Cuerpos de Nis. Algo por ahí se llama. Cuerpos de Sein, algo por ahí. Van a buscar, ¿sí? Entonces es una agregación de proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha habido una antioxidación. Y la anemia es ahí. Y cuando hay anemia, el paciente está mal. Bien, hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Cómo actúa? Ahora la clave está aquí. ¿Qué nos sirve aquí para que haya, por ejemplo, reducido, para poder el peróxido de hidrógeno convertir en agua? ¿Qué necesitamos? ¿De qué? Glutatión. De glutatión. ¿Pero qué glutatión? ¿Reducido u oxidado? Reducido. ¿Este glutatión reducido qué tiene? Nitrógeno. Aquí ya tenemos glutatión oxidado. ¿Verdad o no? Ahora, para que esto vuelva a actuar, tiene que convertirse en ¿qué? Glutatión reducido. Porque aquí no nos sirve. No nos sirve. El glutatión reducido nos sirve porque va a cambiar al peróxido de hidrógeno en moléculas de agua. ¿Verdad? Eso es. Pero aquí esto no nos sirve. Entonces, esto tiene que reducirse. Y para reducirse, ¿qué necesitamos? Voy a decir aquí arriba. Tengo 2 aquí más eso es ¿verdad o no? ¿Está bien? ¿Cuál es la enzima que actúa? Glutatión peroxidasa. Para que esto se convierta en esto, ¿qué necesito? Un agente reductor. ¿Qué necesito? Un agente reductor. ¿Cuál va a ser ese agente reductor? ¿Cuál va a ser ese agente reductor? Esto no tiene hidrógeno. Entonces, ¿quién le va a dar sus hidrógenos? Al final, este se va a venir aquí. Le va a dar sus hidrógenos y esto que es oxidado se va a reducir. Y esto que está ya aquí reducido aquí se va a O. Vean, los hidrógenos de agua ahí. ¿Y esto va a seguir actuando? Sí.
va a actuar por la glutatión peroxidasa, va a cambiar el H2O2, el peróxido de hidrógeno en agua. ¿Y por qué enzima se convierte? Por la glutatión reductasa. Ahora, la clave está aquí. ¿Esto dónde se forma? En el ciclo del fosfato pentosa NADPH. Ahí han visto, ¿verdad o no? Ahí se forma. Este NADPH se forma ahí, ¿sí? Allí, en el ciclo de la pentosa fosfato NADPH. Ahí se forma. Para que se forme este ciclo pentosa fosfato NADPH, ¿qué se necesita? La primera enzima en este ciclo, ayer han visto ¿qué enzima es la principal? La primera, la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Si no hay glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ¿se formará NADPH? No. Y si no tenemos NADPH, ¿el glutatión actuará? No va a actuar. ¿Por qué? Porque el glutatión requiere ¿qué? De una glutatión reductiva. Y para que se reduzca necesitamos NADPH. Necesitamos esto. Porque si hacemos esto y tenemos solamente esto, glutatión oxidado. Esto tiene que reducirse. Y para reducirse, ¿qué necesitamos? Y si no tenemos esto, se reducirá. Y si solamente tenemos esto y no tenemos esto, ¿el glutatión actuará para cambiar esto? No. Y si no hay esto, entonces ¿qué va a producirse? Va a producirse una anemia. Porque va a actuar esto y va a lesionar al glóbulo rojo. Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa va a producir anemia hemolítica. Para que vean, solamente estito, para llegar a estito hemos tenido que ver desde todo esto. Aunque no es necesario que avance mucho, pero ya está. Todo es necesario saber, todo está incluido. Y para eso, ¿qué tenemos que consumir? Para no tener todas las antioxidantes. Vitamina E, vitamina C, vitamina A. Bien. Ahora, ya saben qué es la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. ¿Cuándo hay déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa? Cuando hay una mutación en la producción de esta enzima. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de acabar? Las personas con disminución o que no sinteticen glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ¿van a llegar a tener anemia? Sí. Van a llegar a tener, pero no todos. ¿Qué quiere decir? Si ambos, un ejemplo, si ambos tienen deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y uno presenta más factores de, ¿qué les he dicho? Factores, especies reactivas a los, él presenta más factores reactivos, o sea, tiene más radicales, está formando más radicales libres. Ella también, pero no tiene tantos radicales libres. ¿Cuál de los dos se va a enfermar? A o B. A. Los dos tienen deficiencia por alguna mutación, o sea, no producen mucha enzima, que enzima glucosa 6 fosfato, pero uno forma más radicales libres y otro no. ¿Cuál se va a enfermar? El que forma más radicales libres. Ahora, ella tiene, pongamos que esta persona también tiene deficiencia, pero puede enfermarse. ¿Cuáles son las causas para que haya anemia hemolítica? ¿Cuáles son los desencadenantes? Con eso acabamos. Uno, cuando las personas tienen deficiencia de glucosa 6 fosfato, cuando no forman muchos radicales libres van a estar bien, pero cuando tienen un agente que induce a que se enferme, ahí sí van a tener anemia. ¿Cuáles son? Uno,
les contaré más antes. En la Segunda Guerra Mundial, a los soldados, a los ingleses y americanos, cuando iban a combatir contra Japón en esas islas, ¿verdad? Es caliente o no, son tropicales, y había una enfermedad que se llama malaria. ¿Conocen la malaria o no? Para que no se enfermen de malaria, porque es endémico ahí, ¿sí? ¿Cuál es el agente de la malaria? Plasmodium. Plasmodium, ¿verdad o no? Entonces hay bastante plasmodium. Entonces, para que no se enfermen a los soldados, les inyectaban o les daban un medicamento para combatir la malaria. Y ese medicamento se llama primaquina. Primaquina. Bueno, iban los soldados, pero no se enfermaban de malaria. Pero sí tenían anemia. De hecho. Tenían anemia, no todos, algunos tenían anemia y llegaban a hospital por anemia. Esos soldados que fallecían por anemia o se enfermaban por anemia eran los que tenían deficiencia de glucosa 6-fosfato. No todos. Y aquellos que están a todos primaquina, ¿qué es? En los estudios se ha revelado que hay algunas sustancias, algunos fármacos que desencadenan que se formen más agentes, especies reactivas al óxido, más radicales. Entre ellos, ¿cuál ha sido los medicamentos? ¿Cuál medicamento? Entonces sigue usando primaquina. Se sigue utilizando, pero no todos. Supongamos aquí, ninguno debe tener deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿en quiénes hay que tener cuidado de no dar glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Pacientes que tengan, o sea, puedes dar a todos primaquina. ¿Por qué? Porque ninguno tiene, estar seguro, deficiencia de glucosa 6-fosfato, no. Pero los que tienen, no hay que dar, porque van a producir anemia hemo. Ahora, ¿quiénes tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato? Deben tener de 20.001 o 2, o de 10.001 o 2 o 3. Pero sí. ¿Sí? Otros, los antibióticos. Uno, los medicamentos antimaláricos o antipaludismo, especialmente la primaquina, hacen que se desencadene anemia hemo y Primaquina, ¿no? otros, los antibióticos. ¿Qué antibióticos? Las sulfas y el cloranfenicol. Las sulfonamidas, ya más conocidas, las sulfonamidas las sulfonamidas son un tipo de antibióticos que actúan inhibiendo al ácido fólico. La sulfa. Ese es el mecanismo de acción, inhiben el ácido fólico. Pero normalmente las sulfas no se dan solo, siempre se dan en asociación actualmente. El sulfametoxazol más trimetoprim. Eso se conoce como cotrimoxazol. Normalmente el cotrimoxazol tiene sulfas. Entonces, aquellos pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿hay que darles cotrimoxazol? No. Porque pueden desencadenar anemia. Otro, el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro, es bacteriostático y su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica a nivel de la unidad 50S. El cloranfenicol. Ya no se utiliza mucho el cloranfenicol porque un efecto adverso es la anemia plástica. Pero el cloranfenicol es muy poderoso cuando hay pacientes con meningitis. Cuando el paciente tiene resistencia a muchos antibióticos, el tratamiento de elección para la meningitis, ¿qué es? ¿Qué sabe cuál es? La meningitis. Parasitología, ¿qué bacterias produce meningitis? Cisticircus. Vamos. Haemophilus influenzae. Por eso ya. 1. Neumococo. Y otro. Bacilo de Koch, nada, tuberculosis. Meningitis, pero no, lo que es más frecuente. 2 hemos dicho. ¿Cuál hemos dicho? Haemophilus nunca tiene un causante de meningitis. Haemophilus
neumococo y Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. Los tres son los que ocasionan normalmente la mayoría de los tipos de meningitis. Ahora el tratamiento para meningitis, porque tienen que hacerle una punción lumbar, ¿verdad? Entonces tienen que venir los cefalosaquillos y el tratamiento es otro antibiótico, es una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál es? Ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, más un corticoide. Y si son resistentes más, van con encina, un glucopeptido. Bien. Investigar sobre las cepas de tercera generación. Ya, hemos dicho que desencadena, ¿qué hemos dicho? El cloranfenicol. Ahora, si la ceftriaxona no da resultado, pueden darle cloranfenicol. Muy bueno. El problema es que solamente en esos casos, pero puede producir anemia plástica, que ya no se sigan sintetizando, que ya no haya síntesis de glóbulos rojos, glóbulos blancos, nada de eso. Nada. Pero es unos 20.000, unos 40.000 con el cloranfenicol. 500 miligramos de oral cada 500 miligramos y de cada 6. ¿Ya? Otro que desencadena son los antipiréticos. Personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienen que tener mucho cuidado de tomar antipiréticos. ¿Qué son los antipiréticos? Disminuyen la fiebre, la temperatura. Uno de ellos es el ácido acetil, especialmente para el paracetamol, no hay problema con el paracetamol. ¿Sí? Y el último, los niños que nacen con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienden a ser ictericia neonatal. ¿Qué es la ictericia? Ictericia neonatal, aumento de la bilirrubina, mayor a 2 miligramos en los neonatos, por eso salen amarillitos, ¿verdad? Cuando nacen amarillos normal, pero cuando se vuelven amarillos después del segundo o tercer día ya es anormal. Y cuando sucede eso, puede ser una causa que sea déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ictericia neonatal. Puede llegar a producir kernicterus y muerte en los niños. No sé. ¿Cuál es el tratamiento de la ictericia neonatal? Fototerapia, muy bien. Y convertir la bilirrubina en hidrosoluble. ¿Y con qué se hace eso? Con fenobarbital. No sabemos nada de medicina, ¿verdad? Cuanto más ves, te das cuenta que menos sabes. La medicina es tan amplio, muchachos, que yo me doy cuenta que menos sabes. Menos. ¿Qué pasa, Yamil? ¿Ácido B? Hace siempre que consumir. Las indicaciones, el cloranfenicol no se utiliza mucho como antibiótico para tratar. Sí se utiliza. Tiene 2 indicaciones para las infecciosis o fiebre de las montañas rocosas. Es la única indicación para las infecciones. Ahora, la presentación, hay un uso tópico, cloranfenicol o sal. Se puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Pero después en nosotros no. Somos como segunda o tercera opción. En la tuberculosis, por ejemplo, el tratamiento para la meningitis, para la meningitis tuberculosa, normalmente el tratamiento son 6 meses, 2, 4. Pero en estos pacientes que tienen meningitis tuberculosa, meningitis ósea, es un año hasta 2 años de tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos? Isoniazidas, rifampicina, piracinamida y estambutol.
Si es resistente a la isoniazida, se cambia por streptomicina. Y si son resistentes a la isoniazida o a la rifampicina, se tienen que dar los de segunda elección, que son los más potentes, son las quinolonas, ofloxacino, amoxicillin, ciprofloxacino, y en vez de streptomicina, aminoglucósidos, se cambia a amicacina o canami, Sube lengua. y el último es el dinesolín. Es resistente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vámonos? Yo lo he escuchado casi no.